Imagina estar en un lugar apartado, sin más sonido que el viento que acaricia las viejas estructuras de una granja. El cielo oscuro te observa, y solo una débil luz de una lámpara ilumina la ruta de regreso. En ese momento, recibes un mensaje en tu teléfono, un video que parece haberte encontrado solo por casualidad. Pero lo que estás a punto de ver no es solo un video cualquiera, es el testimonio de algo que no debería existir, y mucho menos ser filmado. Esta es la historia de 5 relatos que nunca debieron ser contados, relatos de terror real en el campo, pueblos olvidados y granjas donde la maldad aún ronda, acechando en las sombras. ¿Estás listo para mirar? Si lo estás, no olvides que los ojos en la oscuridad pueden estar mirando de vuelta. Relato 1. La sombra del nahual en la granja de los ríos. En una pequeña granja, perdida entre los campos de maíz, los ríos vivían tranquilos hasta que una noche sucedió lo impensable. Hugo Ríos, un joven que jamás creyó en leyendas locales, vio cómo su mundo se desmoronaba en un solo instante. La granja había estado siendo acosada por una serie de extraños sucesos: animales mutilados, ruidos nocturnos que provenían de las colinas cercanas, y una sensación constante de que algo o alguien los observaba. Nadie en el pueblo se atrevía a hablar sobre el nahual, un ser de la tradición indígena que se dice puede transformarse en un jaguar para acechar a sus víctimas. Una noche, mientras Hugo vigilaba el ganado en el establo, una figura humana apareció en el borde del bosque, pero no era una persona común. A medida que la figura avanzaba hacia él, Hugo notó cómo la silueta se transformaba en algo más grande, algo que parecía estar arrastrando la sombra de un jaguar detrás de sí. En el video grabado por Hugo, se puede ver cómo la figura desaparece entre los árboles y el sonido de su respiración se mezcla con los susurros del viento. Al día siguiente, Hugo fue encontrado en el suelo de su granja, sin vida y con marcas extrañas en su cuello. Los testigos afirman que lo último que escucharon antes de su muerte fue un rugido distante. El video de Hugo, titulado La sombra del nahual, se volvió viral en cuestión de horas, pero nadie pudo explicar lo que realmente sucedió esa noche. Algunos creen que la maldición del nahual había reclamado una nueva víctima. Otros, como los habitantes del pueblo, juraban que lo que Hugo filmó era solo el principio. Los rumores de que las tierras alrededor de la granja de los ríos estaban malditas comenzaron a esparcirse rápidamente, y muchos de los antiguos habitantes se rehusaron a acercarse a esa zona por miedo a convertirse en presas de la criatura. Relato 2. El regreso del espíritu de la niña del pozo. En un pueblo apartado, rodeado de viejos muros de piedra y casas en ruinas, existía una leyenda sobre un pozo antiguo que se encontraba en el centro de una granja. Se decía que cada vez que alguien se acercaba al pozo, sentía una presencia extraña, como si un niño o niña estuviera observando desde las sombras. Durante años, los habitantes del pueblo hablaron de una niña llamada Lucía, quien, según decían, desapareció misteriosamente cerca del pozo hace más de 40 años. Nadie sabe con certeza lo que ocurrió esa noche, pero las historias cuentan que fue la niña quien, en un arranque de rabia, arrojó a su hermano pequeño al pozo antes de desaparecer para siempre. En 2019, un joven llamado Ricardo, curioso por conocer más sobre la historia del pueblo, llegó a la zona y decidió investigar el pozo. Acompañado de su cámara, Ricardo grabó un video en el que relataba la leyenda local, pero lo que comenzó como una simple exploración se convirtió en algo mucho más aterrador. A medida que se acercaba al pozo, comenzó a escuchar risas suaves, casi imperceptibles, seguidas de pasos pequeños que lo seguían en la oscuridad.
Lo que parecía ser una broma inofensiva de los niños del pueblo, pronto tomó un giro espeluznante. De repente, la cámara comenzó a fallar y Ricardo capturó lo que parecía ser una mano pequeña, fría como el hielo, que emergía del pozo. El pánico lo invadió y en un intento de huir, tropezó y cayó al suelo. Al mirar nuevamente hacia el pozo, pudo ver una figura vestida con un viejo vestido blanco flotando por encima del agua. Los ojos de la niña eran vacíos, pero su mirada parecía atravesar el alma. En el video se puede escuchar claramente cómo la niña susurra: «Vas a ser el siguiente». El video de Ricardo fue subido a YouTube por un grupo de turistas que lo encontraron inconsciente cerca del pozo. Se convirtió en un fenómeno viral en cuestión de horas, pero los extraños sucesos no terminaron ahí. Después de ver el video, muchos de los que lo compartieron comenzaron a recibir mensajes extraños en sus teléfonos. Algunos escucharon risas de niños a la distancia. Otros sentían como si algo frío tocara sus hombros durante la noche. Nadie volvió a acercarse al pozo, y el pueblo, que había sido olvidado por el resto del mundo, quedó aún más aislado por el temor a lo desconocido. La leyenda de Lucía, la niña del pozo, pasó de ser solo un cuento popular a convertirse en un terrible recordatorio de que algunas presencias nunca descansan. Nadie sabe si lo que grabó Ricardo fue el espíritu de la niña, pero algunos aseguran que el pozo sigue siendo un lugar maldito y que aquellos que lo visiten nunca regresarán con vida. Relato 3. El granjero y el hombre de la niebla. En una granja perdida en las montañas, donde el acceso era casi imposible y las rutas de tierra se cubrían de niebla en las mañanas más frías, vivía un hombre llamado Tomás. Era un granjero que había heredado la propiedad de su padre, quien había hecho la misma vida, cuidando animales y cultivando la tierra en total soledad. A pesar de vivir en aislamiento, Tomás nunca había sentido miedo. Se consideraba un hombre fuerte y práctico, incapaz de creer en supersticiones o leyendas locales. Sin embargo, todo eso cambió la mañana del 18 de octubre, cuando una extraña figura apareció entre la niebla. Esa mañana, Tomás se levantó temprano como siempre, para alimentar a sus animales. El aire era denso, pesado, y la niebla cubría todo a su alrededor. Mientras caminaba hacia el granero, vio una figura humana caminando hacia él, pero algo no estaba bien. El hombre, que parecía no tener prisa, caminaba lentamente hacia la granja con un paso firme, como si supiera exactamente hacia dónde iba. A medida que Tomás se acercaba, notó que el extraño no parecía tener rostro. Su rostro estaba envuelto en una capa de niebla, como si la neblina misma se hubiera adherido a su piel. «¿Quién eres?», gritó Tomás, su voz resonando en el aire denso de la mañana. Pero el hombre no respondió. Sin embargo, de alguna manera, Tomás sentía que esa presencia no era normal, que algo más siniestro se encontraba detrás de aquella figura. En lugar de apartarse, el hombre continuó avanzando hacia él, cada paso más cercano. La niebla que se había comenzado a dispersar volvió a arremolinarse a su alrededor. De repente, la cámara de seguridad de Tomás, instalada en el granero, captó algo inquietante. En las grabaciones se muestra al extraño acercándose al granero, pero en un momento, como si se hubiera desvanecido en el aire, el hombre desapareció frente a la cámara. Cuando Tomás revisó las imágenes, notó que el espacio donde la figura desapareció se llenaba de una espesa niebla, como si estuviera absorbiendo la figura. En el video que Tomás subió a YouTube, se puede ver cómo la niebla comienza a formarse más densamente alrededor de la cámara, y el sonido de los pasos del hombre se puede escuchar con claridad,
aún después de su desaparición. «Estás siendo observado», susurra una voz en la grabación, aunque no hay nadie visible en el granero. Los comentarios en el video empezaron a inundar la publicación con historias similares de figuras extrañas vistas en la niebla, personas que no dejaban huellas y rostros sin ojos. Algunos seguidores del video, inquietos por lo que veían, sugirieron que lo que Tomás había grabado podría ser el espíritu de un antiguo viajero que murió en el mismo lugar muchos años atrás, un alma perdida que merodeaba por la niebla en busca de algo o alguien. Nadie sabe si Tomás huyó o si está muerto, pues no se ha sabido nada de él desde que subió el video. Lo único cierto es que la niebla sigue cubriendo su granja, y quien se acerca a ella ya no regresa. Relato 4. La maldición del árbol de la bruja. En el 1900, corazón de un denso bosque, rodeado de una niebla espesa que nunca parecía disiparse, se encontraba un árbol viejo y retorcido, conocido en los pueblos cercanos como el árbol de la bruja. La leyenda decía que este árbol había sido el punto de encuentro de una poderosa hechicera que, en su último acto antes de morir, maldijo a todos aquellos que osaran acercarse a su árbol. Quien tocara el tronco o se acercara demasiado, quedaría marcado por la maldición y estaría condenado a vivir con una presencia oscura acechando siempre su sombra. Durante generaciones, los aldeanos evitaron el lugar, temerosos de los relatos sobre desapariciones inexplicables y los gritos que emanaban de entre las ramas. Sin embargo, un joven llamado Francisco, ansioso por ganar fama en su canal de YouTube, decidió adentrarse en el bosque para grabar lo que él creía era solo una historia para asustar a los más supersticiosos. Nadie en su pueblo quería acompañarlo, ya que todos sabían que acercarse al árbol significaba desafiar algo mucho más grande que una simple leyenda. Armado con su cámara, Francisco se adentró solo en la oscuridad del bosque, convencido de que lo que estaba haciendo era solo una aventura sin consecuencias. A medida que se acercaba al árbol, una sensación de frío invadió su cuerpo y el aire se volvió más pesado. Su respiración se volvió errática y un extraño silencio lo rodeaba. Fue entonces cuando, de la nada, escuchó una risa suave que parecía provenir de las raíces del árbol. Sin pensarlo, Francisco tocó el tronco como parte de su broma para el video. En ese momento, una serie de imágenes distorsionadas aparecieron en su pantalla. El árbol, que en principio parecía normal, comenzó a transformarse ante sus ojos. Las raíces se retorcían como si fueran serpientes, y una figura oscura emergió lentamente entre las ramas. Era una mujer de piel pálida y ojos vacíos que sonrió de manera escalofriante. En el video, la figura susurró en un idioma que Francisco no entendió, pero cuya voz resonó en lo más profundo de su ser. Lo que siguió fue aún más aterrador. Mientras Francisco intentaba huir, comenzó a ver sombras moverse rápidamente entre los árboles, como si estuvieran siguiendo sus pasos. Las cámaras de seguridad del lugar, que había instalado en puntos estratégicos, mostraban a la figura de la bruja acercándose más y más a él, mientras la niebla lo rodeaba por completo. El último clip que grabó muestra a Francisco, pálido y sudoroso, mirando al horizonte, mientras un susurro en off decía: «Nunca más escaparás». El video de Francisco, titulado «La maldición del árbol de la bruja», fue subido a su canal, pero no hubo más actualizaciones en su cuenta después de ese día. Los que vieron el video reportaron haber sentido una presencia extraña al mirarlo, y varios comentaron que comenzaron a soñar con la misma figura del árbol. Algunos incluso afirmaron haber sido perseguidos por una sombra oscura en sus casas, como si la maldición de la Pandinish bruja hubiera cruzado la pantalla.
Lo más inquietante fue que el lugar donde Francisco había grabado el video, donde estaba el árbol, comenzó a ser evitado por todos. Nadie en el pueblo se atrevió a acercarse, y con el tiempo, el bosque fue consumido por la niebla, como si algo estuviera esperando a la próxima víctima. Relato 5. La llamada desde el abismo. En un remoto pueblo rural, donde las leyendas de lo sobrenatural aún mantenían su vigencia, un grupo de amigos se decidió a realizar una excursión nocturna en busca de emociones fuertes. Habían escuchado de una cueva oculta en las colinas cercanas, conocida como el Abismo, un lugar al que nadie se atrevía a entrar debido a las extrañas desapariciones que habían sucedido a lo largo de los años. Se decía que quienes entraban no regresaban, y algunos afirmaban haber escuchado extraños ecos provenientes de las profundidades de la cueva, como si las voces de aquellos desaparecidos aún estuvieran atrapadas allí. Carlos, el más escéptico del grupo, decidió filmar toda la aventura, convencido de que todo era solo un mito creado por el miedo y la ignorancia. A pesar de los constantes rechazos de sus amigos que preferían quedarse en el campamento, Carlos insistió en ir solo a la cueva para grabar algo que los dejaría a todos sin palabras. Con su cámara en mano, se adentró en la oscura entrada, su único compañero siendo la luz de su linterna. La atmósfera dentro de la cueva era densa, como si el aire estuviera cargado de algo invisible. Carlos caminó por lo que parecía un túnel interminable, hasta que, de repente, escuchó algo extraño. Primero, fue un susurro, suave y casi imperceptible, pero a medida que avanzaba, los susurros se transformaron en voces, claras y aterradoras, llamándolo por su nombre. Aterrorizado, Carlos comenzó a grabar frenéticamente, pero el sonido de las voces se hizo más fuerte, como si vinieran de lo profundo del abismo. En el video, se puede ver cómo Carlos se detiene en seco. La cámara tiembla mientras se escucha un susurro claramente audible. «Carlos, ¿por qué me dejaste aquí?» El rostro de Carlos se transforma en una mezcla de miedo y confusión mientras observa hacia las sombras. Lo que comenzó como un simple eco se convirtió en una llamada clara y nítida. «Carlos, vuelve», decía la voz, seguida por el sonido de pasos que se acercaban rápidamente. En ese momento, Carlos intentó huir, pero las voces no lo dejaron ir. A medida que corría hacia la salida, la cámara captó un par de manos que parecían surgir de las paredes de la cueva, rozando su piel con frialdad. En el último minuto del video, Carlos se detiene en la entrada, mirando hacia atrás, y se ve cómo algo oscuro y difuso lo sigue, deslizándose rápidamente por el suelo. Un rugido profundo y gutural resuena en el aire, y la cámara se apaga abruptamente. El video, que Carlos había subido a su canal con el título «La llamada desde el abismo», rápidamente se viralizó. Miles de personas comenzaron a comentar, compartiendo sus propias experiencias extrañas en lugares similares. Algunos decían haber sentido la misma sensación de estar siendo llamados por algo que no querían reconocer. Otros afirmaban que la cueva estaba maldita y que aquellos que se atrevían a grabar atraían la presencia de los seres que moraban en su interior. Lo más inquietante fue que, semanas después de la desaparición de Carlos, varias personas afirmaron haber recibido llamadas extrañas en sus teléfonos. Las voces que se escuchaban al otro lado de la línea eran las mismas que Carlos había grabado en el video. «Carlos, vuelve». Nadie sabe qué ocurrió con él, y el pueblo abandonó completamente la cueva, sellando su entrada con una gruesa capa de piedras. Sin embargo, los susurros no cesaron.